Entonces, hay que dejar bien en claro que tiene que ver solamente con lo que es la protección de la vía aérea. Y un tema, este es un tema importantísimo también que se aborda, que se tiene que abordar en profundidad, que es la aspiración de secreciones. Por ejemplo, en este caso utilizando el circuito cerrado. Este se recomienda cuando uno utiliza, a ver, tenemos diferentes tipos de aspiración. Con circuito cerrado, que es lo que se está imponiendo en el mercado, y en el mundo del trabajo, ¿no? De los cuidados, por lo que es la seguridad, por lo que significa también la reducción de costes. Porque si bien es más caro, tenemos que pensar también en cuántas sondas de aspiración vamos a utilizar en circuito abierto, el tipo de guante que vamos a utilizar, la protección que tiene que tener el personal para aspirar, o sea, el barbijo, cambio de barbijo, tener la antiparra, el equipo de los EPP. Bueno, todo esto significa que es un gasto que si uno lo tomaría en cuenta en cada aspiración, es un gasto que es significativo y seguramente a este, claro, hay que agregarle los riesgos asociados a la práctica, ¿no? Del personal, por ejemplo, de enfermería, que va a aspirar y que corre el riesgo de contagiarse de una enfermedad respiratoria, por ejemplo, o no, de una salpicadura, teniendo en cuenta otro tipo de, por ejemplo, de VIH, de hepatitis B, hepatitis C. Bueno, todo esto tiene que ver con eh, riesgos en la práctica y con la necesidad de generar cuidado de protección. Y bueno, el circuito de aspiración cerrada en este aspecto reduce los riesgos. Y entonces, bueno, termina siendo muchísimo más económico y más seguro. Entonces, recomendado para reducir los riesgos de contagio por aerolización en pacientes con PIB por encima de 10. O sea, es re importante porque si yo tengo un paciente que lo estoy reclutando, abriendo, pues, se abre a partir de esa presión positiva al fin de la aspiración para alcanzar eh, mayor y mejor ventilación, mejorar la BQ, la relación BQ también. Imagínense que yo lo esté desconectando para aspirarlo. Los voy a reclutar y esa capacidad residual funcional quizás ganada se va a perder, parcialmente se va a perder. Y esto hace que le tengan que incorporar mayor PO2, que tenga mayores riesgos de hipoxemia y bueno, todo lo que conocemos. Por eso es importante en pacientes que tengan una PIB elevada de base utilizar circuito de aspiración cerrada. Aquí tenemos en esta imagen, es una imagen característica de eh, una, eh, un paciente ventilado con una modalidad de presión. eh, es porque tiene la curva cuadrática de presión-tiempo, flujo-tiempo. Esta, este flujo podría ser decreciente, y parece que cuadrado también, pero tiene que ver un poco por el tipo de ventilación que estaba teniendo el paciente, un pobre volumen. Aquí se ve 338, seguramente para el paciente era un volumen menor al que él necesita. Por eso es que la curva del flujo, en vez de ser decreciente, se mantiene en el tiempo, porque el paciente va manteniendo la inspiración en todo el tiempo expiratorio, o sea, va queriendo ganar volumen, por eso es que la curva no va cayendo. Esto es característico de un flujo deficiente. Pero también vemos aquí que estos tildes o secreciones o en serrucho, como si fuese, ¿no? Unas curvas en serrucho, es característica de secreciones en la vía aérea. Ahora, esto es siempre así. Esto más se ve en las curvas de el modo de presión.
porque como el flujo es libre y la presión es constante, esto se ve más en la curva de presión que en la de flujo. Si yo tuviese ventilado a este paciente con una curva de flujo, el flujo es constante y no se va a generar este flujo. Se va a generar una línea casi constante, no va a haber cambios. En el volumen tampoco va a haber cambios. En la de curva de presión no se va a ver tanto esta manifestación porque el flujo va ingresando continuamente y aquí como tiene libertad, lo que se maneja en la presión, esto es más característico de una paciente que está ventilado en presión que en volumen. Pero esto genera, o esta imagen es característica de secreciones. ¿Siempre secreciones? No. Eh, si el paciente está, por ejemplo, con una convulsión, a veces se manifiesta, o sea, el paciente como tiembla, ¿no? Está como temblando, es que tiene que ver con las contracciones tónico-clónicas. Se ve de esta forma, pero claro, el paciente convulsiona, o sea, eh, ¿por qué hago esta referencia? Porque siempre hay que mirar al paciente. Si uno toma en cuenta esto, son secreciones, lo voy a aspirar, pero por ahí está como llevando. ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí que puede pasar. Es una de las curvas que pueden ser padecidas. Bien, con respecto a la aspiración, dice, ¿cuándo aspirar? Bueno, ¿qué tener que hacer? Bueno, primero es importante la ocultación, no tiene que ver con una, una, un manejo horario, todo esto ya lo sabemos, ARTSI ya lo sabemos que, que siempre tenemos que trabajar con una, una, una mirada desde crítica, desde lo que es desde hacer, ¿sí? Como para decir, bueno, vamos a monitorizar eh, al paciente como para decir, bueno, a ver, está para aspirar, necesita, bueno, la ocultación es importante para ello. Eh, Claramente también la visión directa de las secreciones. Muchas veces tenemos secreciones en el tubo que están ahí movilizándose y ruidos. Y bueno, por supuesto que ahí no hace falta ni ocultar porque ya tenemos la secreción prácticamente ahí próximo a la salida, próximo a las tubuladuras. Entonces, bueno, es siempre la observación del paciente, la ocultación, claramente también para una vez que quizás, como yo le comentaba, la secreción directamente en el tubo, ocultarlo, también para ver cómo después de esa aspiración, cómo está, si tiene broncoespasmo, si tiene muchas secreciones, si tiene roncus, y eso tiene que ver con bioreceptores, eso tiene que ver con secreciones que están bien profundas o bronquiales. Bueno, eh, siempre la ocultación, la saturación de oxígeno, ver cuánto satura. Muchas veces está saturando, por ejemplo, 96% y lo aspiramos y en vez de mejorar la saturación, uno diría, bueno, si yo le saqué la secreción en los mocos que tenía, está más libre y tendría que oxigenar mejor. Y eso a priori eh, tendría que ser de esta forma. Sin embargo, muchas veces no ocurre esto y tiene que ver con eh, situaciones que se dan en, cuando uno no solamente aspira a las secreciones, sino aspira parte del aire, del pulmón. Ahora vamos a entrar en detalle, por ejemplo, con el tamaño de la sonda. Bien, bueno, para la saturación de oxígeno uno tiene también que, en lo que es la aspiración, entonces son los tiempos de aspiración. No debemos superar los 15 segundos, por ejemplo, aspirando. Es importante también podría ser importante la preoxigenación en pacientes que están hipóxicos. O sea, la preoxigenación antes de saturación, antes de la aspiración, es importante
más cuando se tiene una demanda o una deuda de oxígeno tisular. Entonces esos 15 segundos o más que muchas veces se usa para aspirar, no debe ser más de 15, genera o lleva al paciente a profundizar su hipoxemia. Entonces, muchos equipos, lo hemos visto en el taller, algunos, otros no tienen, eh, por ejemplo, lo que es la preoxigenación. Muchos equipos, la preoxigenación, uno dice, bueno, voy a aspirar, preoxigenamos, se está un minuto preoxigenando y otro minuto posterior a la preoxigenación. Otros equipos tienen y esa preoxigenación es al 100%. Otros equipos tienen la preoxigenación al 20% encima de la FIO2 que está administrando. Supongamos que está administrando una FIO2 del 50%, el 20% son 60, pues son 10% más, 60%, bueno, o el 30 o el 40, bueno, o el 100%. Uno puede eh, 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 mm, proponer cuánto se va o qué porcentaje de oxígeno se va a dar en la preoxigenación. Otros equipos también no solamente le dan la posibilidad de generar un porcentaje de esa preoxigenación, porque está bueno, quizás no necesita un 100% la preoxigenación, quizás con un 10-20% está bien, re bien. Y entonces eso a considerarlo. Y también en muchos equipos, cuando uno realiza esta preoxigenación, se ponen da ese minuto que se pone en pantalla que está preoxigenando y después en esa suena una alarma que te está marcando el momento para realizar la aspiración y por 15 segundos lo que hace la máquina deja de ciclar. O sea, por 15 segundos no cicla, no entrega eh, un nuevo ciclo, no entrega aire o volumen, flujo, para justamente no suenan las alarmas de presión ni nada y me permite aspirar las secreciones, ¿sí? Y que no esté ciclando y que no se genere incremento de presión en la vía aérea por los movimientos que tienen que ver con aspiración y con, bueno, eh, y después que alcanza los 15 segundos, vuelve el ciclado de la máquina de forma normal y se continúa la preoxigenación, la post, en este caso, oxigenación, por un minuto más, de acuerdo a el valor de, digamos, porcentual por encima del que el paciente tenía, ¿no? Eso, hay algunos equipos que me permiten hacer esto, solamente tendría que ver con qué equipo cuento y cómo es la función, ¿no? de lo que es la aspiración. La frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, otro índice que uno tiene que ver para aspirar, si estaba con una frecuencia normal y incrementó la frecuencia respiratoria y comenzó a tener cierto grado de disnea que quizás tenga que ver con alguna oclusión. Por eso era importante la mirada, en la característica, valorar la característica y la ocultación, por supuesto. La tensión arterial, frecuencia cardíaca, las características de la secreción. Cuando uno habla de tensión arterial, se puede disparar, se puede hipotensar el paciente, se puede radicalizar, incrementar su frecuencia cardíaca. O sea, todos son reflejos, algunos vagales que tienen que ver con la caída, con la reducción de la frecuencia, y otros tienen que ver con incremento de catecolamina, estrés, que incrementan las funciones, ¿no? Que tiene que ver con las defensas, el aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca. Todo esto hay que manejarlo, verlo, valorarlo dentro de parámetros de normalidad, ¿no? Y más cuando un paciente está lábil, como para decir, bueno, a ver, quizás hasta para poder realizar la práctica, quizás no hace falta una profundizar, por ejemplo, la analgesia. O sea, teniendo un paciente con, por ejemplo, un incremento o un trauma cefálico, con un incremento de la PIC. Bueno, todo esto es un poco eh, cosas a considerar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algunos signos
que podemos tener, considerar y razón y o causa. Por ejemplo, ruidos respiratorios anormales con secreción dentro del tubo traqueal puede ser una, una razón. Patrón respiratorio irregular, cuando uno ve que quizás tiene una respiración pausada y comienza con un uso accesorio de la musculatura accesoria, característica de disnea. El paciente puede tener disnea estando ventilado y no estando ventilado. Si no está ventilado, uno diría, bueno, le falta el aire, había que darle un soporte con ventilación no invasiva, máscara o intubarlo. Pero cuando está intubado, el paciente también puede tener disnea, una sensación de falta de aire, una lucha paciente-máquina, sincronía. Y muchas veces esa disnea, bueno, claramente se manifiesta con la utilización de musculatura accesoria, ¿sí? Y bueno, esta puede ser que tenga que ver con cambios en las secreciones, incremento por ejemplo, en cantidad, incremento en la producción de moco, secundaria de una infección o cuerpo extraño, ¿sí? Eh, Consistencia, con respecto a la consistencia, uno puede ser que la consistencia, el incremento, o sea, el ser más consistente, más concentrada, más pegajosa, puede ser debido a la falta de humidificación o una inadecuada humidificación, secundaria también a un proceso infeccioso. El incremento de la tos, entonces estamos hablando como signos y veo posibles causas, ¿no? Por ejemplo, el incremento de la tos puede estar dada por incremento de secreciones no drenadas, se mantienen ahí, secundaria al movimiento del tubo traqueal, no solamente al tubo, sino también a la cánula de traqueotomía, ¿no? O sea, muchas veces ese incremento de la tos, si el paciente está ventilado, puede ser por una fijación inadecuada que hace quizás muy floja y que hace que se mueva la cánula y genere una irritación que eh, sea suficiente para provocar, por ejemplo, un incremento de la tos. Cambios en la coloración de la piel, esto puede ser por eh, 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 una pérdida de la vía aérea. Como siempre decimos que puede ser que el paciente tenga fijado el tubo con la fijación, pero puede ser que no esté en la vía aérea, que se haya ido a esófago, por ejemplo. O sea que la extubación no solamente se manifiesta cuando el tubo sale de la boca, sino también cuando, por quizás estando muy próximo a la glotis, el tubo, por ejemplo, con una medida de 20 centímetros, uno generalmente hablamos de 21 23 en la mujer y 22 y 24 en el hombre, ¿no? Pero quizás tiene 19 centímetros acá en la arcada dental y está muy próximo a la glotis. Entonces los movimientos que puede hacer en lo que es la hiperextensión y o flexión generan que esos movimientos puedan sacar el tubo de la tráquea y introducirlo en el esófago, con lo que es una extubación y el paciente está fijado, tiene fijo el tubo en la boca. Bueno, se puede dar claramente. Y he visto una situación tal cual como yo les cuento. Y esto también puede ser generar claramente diaforesis, cianosis, desadaptación y ahogo, ¿no? Si en caso de que pierda la instrumentación en la vía aérea. Y en cuanto a lo que es la saturación, o sea, como signo de saturación, pobre BQ, puede ser que tenga una insuficiencia respiratoria producto de una inadecuada ventilación, ¿sí? En este caso, atelectasia, pulmón cerrado, ¿sí? Y o ventilación, que la causa sea de la caída de la saturación, que sea
por una inadecuada perfusión, ¿sí? Una relación BQ, una BQ mayor sería, o sea, menor ventilación y mayor perfusión, o que eso estaríamos hablando de eh, eh, atelectasia o al revés, que sea una ventilación normal o mayor y generando un espacio muerto cuando tengo quizás un exceso de PIB y ventilo y colapsa el capilar y eso reduce la perfusión, y eso genera espacio muerto fisiológico. Y claro, que esto cae la saturación. Siempre decimos que la PIB eh, está perfecto como para reclutar, abrir pulmón, mejorar la oxigenación, pero muchas veces el exceso de PIB produce un espacio muerto fisiológico y con ello una caída de oxigenación. Y claramente uno puede también hacer referencia a si la dificultad respiratoria no responde a un estrés a nivel psicológico, ¿no? Con respecto a las características de la secreción, uno puede hacer una distinción entre tipo de secreción, uno diría como para darles un nombre. Si yo tuviese, por ejemplo, que em, eh, poner en un registro, poner, bueno, sí, qué secreción tiene este paciente. Y yo podría poner, sí, tiene una escasa secreción o puede tener una secreción abundante o, no tuvo, o una secreción moderada. ¿Qué es eso? ¿Y cómo lo definimos? Porque todos tenemos que tener en cuenta cuando realizamos una definición, tenemos que tener en cuenta que un patrón de medida, como para que todos estemos analizando lo mismo, todos miramos, o sea, por ejemplo, el metro, yo tengo un metro, y bueno, todos, hasta a partir de metro sabemos que 90 centímetros lo tiene que medir eh, una persona o la otra, porque es una unidad de medida. En el caso este de los tipos de secreción, y con la relevancia que tiene en el paciente ventilado y en el no ventilado, con la relevancia que tiene las secreciones en el manejo de los tratamientos y las valoraciones. Hay que generar tipo de patrones para medir. Y este es uno de ellos, me parece que es bastante claro y fácil. Por ejemplo, para poder alinearnos. Por ejemplo, si la secreción es una secreción diluida, pues el catéter, cuando yo aspiro, se va toda, no queda ninguna secreción en el catéter, como si fuese saliva. Es decir, la aspiración arrastra todo toda la secreción que yo saco. Eh, entonces yo, si aspiro uno o dos veces, porque siento que hay secreciones, las oculto y sale ese tipo de secreciones, bueno, las secreciones son diluidas como característica o tipo de secreción. Secreción moderada se adhieren al interior del catéter, o sea, esas secreciones que yo aspiro se quedan fijas en el interior, pero no obstante se eliminan fácilmente cuando yo lavo con agua estéril, ¿no? Lavo con agua, solución fisiológica, y esa secreción que quedan, que se ven, se evidencian rastros de secreciones en la tubuladura, pero salen solas rápidamente cuando yo le agrego una solución de lavado, que ahí son moderadas. Unas secreciones espesas tiene que ver cuando se adhieren al interior, igual que las moderadas, pero eh, eh, cuando intento, intento la liberación con el solvente, el agua, la solución fisiológica, le cuesta, no salen,
y tengo una vez que pasa que tiene que moverla un poco para que se deslicen y aspiren, se quedan como adheridas y esas son espesas. Y esas secreciones espesas son bien complejas, ¿eh? Esas secreciones espesas hacen que muchas veces no podamos sacar el tubo al paciente. Con ese tipo de secreciones uno diría, bueno, mm, esto se puede tapar en cualquier momento ocluye un bronquio, y si ocluye un bronquio genera una atelectasia, y genera una atelectasia cae la oxigenación, entra disnea, entra y comienza todo. Y bueno, a veces la, la relevancia que tiene una valoración para eh, la, el seguimiento de la práctica es fundamental. Con respecto también a la práctica propia de la aspiración, es re importante utilizar el tamaño de zona adecuada. Y esto, me suena a, a momentos de la teoría de los comienzos, de la enfermería y de todo hablan de sí, realizar un movimiento adecuado, realizar un procedimiento adecuado, aspirar de manera, utilizando el tamaño de sonda adecuada, para colocar la sonda de vesical adecuada, bueno, todo adecuado. Está bien, uno dice, lo adecuado tiene que ver para que sea eh, proporcional al individuo. Pero ¿qué es lo adecuado? Uno diría, entonces hay que entrar en detalle, porque todo no es lo mismo, todo no es lo adecuado. Lo adecuado para uno puede ser quizás inadecuado para otro, pero para eso hay evidencias. Entonces nosotros manejamos de acuerdo a la evidencia. Importante, entonces, para la práctica de aspiración, utilizar el tamaño de la sonda, que ahora vamos a ver cuál es. Preoxigenar, aquí hablo con el 100%, puse, pero no siempre, muchas veces con el 20% está muy bien, es suficiente, no hace falta que sea siempre al 100%. Aspirar a retirar la sonda y por un tiempo no mayor a 15 segundos. O sea que cuando introducimos la sonda no aspiramos y está perfecto, porque la sonda tiene fenestras, orificios, y entonces si yo estuviese aspirando mientras voy introduciendo, eso se va adhiriendo a la pared y eso genera una mayor dificultad para que vaya ingresando la sonda. Igual tenemos que tener en cuenta que vamos a aspirar solamente el tubo y no vamos a aspirar más allá. O sea que el largo del tubo vamos a aspirar. Si no vienen las secreciones, si están más profundas, hay que trabajar con la kinesio respiratoria, o sea que cambio de posición para que favorezca el drenaje, movimientos con respecto a vibratorios en la expiración, o sea, en la expiración acompañamos vibrando desde la parte distal externa hacia el centro, con movimiento vibratorio, y eso favorece a que se despegue la secreción. Eh, bueno, es importante, también es importante, quizás para lo que es la aspiración, incorporar eh, dar mayor volumen, permitirnos, o sea, trabajar con el equipo interdisciplinario y decir, bueno, podríamos modificar el volumen para generar una mejor aspiración. O sea, si yo incremento volumen, no solamente el, digamos, el árbol bronquial, todo, ¿no? Se expande porque la presión no solamente va al alvéolo, ¿verdad? Sino que va a todo, que es la vía de conducción. Y entonces se expande todo un poco más y eso hace que cuando se abre la válvula exhalatoria haya una mayor velocidad de flujo expiratorio. Y esa mayor velocidad de flujo expiratorio y también al tener mayor expansión, mayor movimiento del árbol bronquial, genera facilita que las secreciones salgan de la vía aérea inferior y pueda ser aspirada. Son como estrategias para trabajar para mejorar lo que es la aspiración. Puede tener una disnea súbita y un descenso de la saturación, puede ser, y esto tiene que ver con factores vagales que producen la propia aspiración. Bueno, utilizar PP en los sistemas abiertos, claramente.
que significa cuando desconecto, con dos operadores mejor que con uno, claramente también. Y yo utilizar, si estoy solo trabajando, utilizar la técnica de mano limpia, mano sucia, o mano sucia, mano estéril, que tiene que ver con la mano hábil, es la que va a introducir la sonda para aspirar, y la mano no hábil va a ser la que va a estar fijando, agarrando el tubo no traqueal, dos, desconectando la vía aérea, generando mayor aspiración o no, pero siempre la mano hábil, la que está en contacto con la sonda, lo único que va a hacer es introducir la sonda en el tubo. O sea, no se va a contaminar con nada más que la propio tubo, pero la propia sonda, porque va a ser lo único que haga con esa mano. Eso me aseguro o reduzco los riesgos de infectar o contaminar la vía aérea a través de una maniobra sucia, no cuidada. Con respecto a, en este caso, las complicaciones que se pueden dar, por ejemplo, la hipoxia, la hipoxemia, se da, uno dice, bueno, pero si yo aspiré, y bueno, ahora vamos a ver qué sucede, por qué va a caer la saturación. Uno diría, esto no podría ser, sí, puede ser, y vamos a ver las razones. Broncoespasmo puede ser que sea también un tema reflejo, que pueda existir broncoespasmo, y esto incrementa las presiones en la vía aérea, reduce la oxigenación, las secreciones que puedan ser aspiradas tengan contenido sanguinolento, y esto muchas veces tiene que ver con el traumatismo que genera la sonda en la carina, ¿no? Cuando uno mm, aspira o coloca, introduce la sonda más allá del tubo, lo que va a impactar va a ser en la carina, ¿no? En la división del ataque hacia el bronco derecho e izquierdo. Y esto genera de por sí un movimiento reflejo de náusea, de querer toser, porque es un centro neurálgico ese, y también el impacto de la propia sonda produce lesión en la mucosa y sangra. O sea, y esto, si hacerlo de manera permanente, genera también esa lesión, infección. Entonces, siempre considerar la profundidad del tubo, ¿no? El diámetro del tubo, el largo del tubo, para que la sonda no vaya más allá de lo que es la, el propio tubo, ¿no? Infecciones por inadecuada técnica, eso decíamos, no utilizar la técnica de mano limpia, mano sucia, si el circuito es abierto, no lavado de manos, hipertensión o hipotensión arterial, arritmia. Muchas veces arritmias se parecen, se presentan y tienen que ver con las hipoxias. Bueno, los riesgos biológicos, ya lo hemos dicho, ¿no? Sobre el personal. Aquí tenemos una práctica de, de administración de aspiración. Uno dice, bueno, vamos a aspirar. Y bueno, y lo que decíamos, ¿no? De la clase anterior, inclusive también fue en el curso, salió en los talleres, ¿no? Con el tema de la aspiración. Yo no tendría que introducir nada, solamente quizás si tengo el tubo no traqueal, visiblemente mm, con secreciones y no salgan a aspirar, podría intentar introducir unos mililitros de agua estéril, solución estéril, para poder limpiar el tubo. Pero tengo ya que introduzco, pero y rápidamente aspiro, porque la intencionalidad es que no se profundice hacia zonas que pueden estar sanas. Por ejemplo, aquí puede estar por ejemplo, un lóbulo de pulmón derecho, lóbulo medio, comprometido, pero el superior y el inferior no. Quizás sea el único lóbulo comprometido. Si yo aspiro y vuelvo, introduzco una solución para generar quizás una mejor o una intención de licuar las secreciones que no se licúan, puedo generar infección o sobreinfectar otras áreas que estaban limpias. Entonces, aquí se ve, ¿no? Entonces, estaría, porque en los bronquios
o sea, los lóbulos tienen los bronquios propios, ¿no? Y que se van juntando a nivel superior, se van generando uniones para consolidarse en los bronquios principales derecho e izquierdo. ¿Está bien? Pero están tabicados. Entonces, lo que un pulmón puede estar complicado, el otro no. Y de esta forma quedó claro que no debemos introducir solución para diluir las secreciones. Porque por otro lado, las secreciones no se diluyen. Si yo pongo una secreción en no sé, un recipiente y la muevo, vamos a encontrar que la secreción ya se mantiene estable, se mantiene con la misma característica y no se disuelven, porque la, la característica o la reología se llama del moco, que tiene que ver con características propias, que tiene que ver con la elasticidad, con la constitución de ese moco, no se diluye, se mantiene adherido. Y entonces la idea de administrar solución para diluir, eso es totalmente falaz, es incorrecto. Más por lo que genera mayores riesgos de infección, de diseminar una infección. Y el tamaño de sonda es otra de las cosas que son claves. La sonda adecuada. La sonda adecuada tiene que ver también puntualmente también con el tamaño de sonda. Y acá es es algo eh, eh, muy, eh, muy importante. Por ejemplo, el tamaño de la sonda. Yo hago una pregunta a los que están en presente. El tamaño de la sonda. ¿Cuál es la sonda mejor para aspirar? Yo tengo tres opciones, le voy a dar. ¿Sí? Es pregunta, ¿eh? O sea, quiero respuestas. Tres opciones. Una sonda que deslice por el tubo sin ninguna resistencia, que sea el de mayor tamaño posible. Una sonda que sea al 75% del diámetro, una sonda que esté al 50% del diámetro, ¿cuál elegiría? ¿Y por qué? No le diría, pero por ahí la sonda que entra más justo aspira más secreciones. La que está a la mitad aspira menos, porque, bueno, justamente tiene menos. ¿Cuál elegiría? Y ahora vamos también a las medidas, ¿no? O sea, de cómo se las presentaciones y todo. Aquí estamos para equivocarnos, ¿eh? Porque estamos aprendiendo. ¿Cuál elegirían? La sonda de que entra justito y se desliza, esa era uno. La sonda que queda al 75% del diámetro, la sonda que tiene al 50% del diámetro, la mitad. ¿Estamos? Hay una respuesta. La sonda que está a la mitad, o sea, el 50%. A ver otra respuesta. Una más, al 75%, dice Nancy. Sandra dice al 50%. Bueno, a ver, eh, y uno podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué elegimos el 50 y el 25? ¿Y por qué no justo que entre? Y vamos a, ¿quieren comentarlo? ¿Por qué eligieron al 50 y por qué eligieron al 75?
Si yo, por ejemplo, voy hacia atrás nuevamente, vean aquí el tamaño de la sonda. Aquí está el 50%. ¿Está bien? Si yo coloco una sonda que entra, digamos que entra justito en toda la superficie del tubo, lo que voy a aspirar va a ser la secreción, pero voy a aspirar todo el aire del pulmón. Puede ser, puede ser que esa capacidad residual funcional que había ganado se esté sacando, aspirando no solamente las secreciones, sino todo el aire del pulmón o parte de ese aire del pulmón. Y entonces el pulmón, cuando yo termino de aspirar, queda un pulmón con poco aire, más pequeño, con menos capacidad residual funcional. Y eso se manifiesta en que después de aspirar muchas veces nos encontramos que el paciente desatura. ¿Pero cómo desatura? Si lo acabo de aspirar. Y bueno, porque aspiramos también parte del aire de ese pulmón. ¿Bien? Entonces, no tenemos que tener presente el tamaño. Aquí dice su lady, la del 50%, dice la idea, Sandra dice, la idea de aspirar, pienso, es no hacer presión en los lados. Claro, la idea es de aspirar, si yo por ejemplo, así, háganse la idea de esto. Las zonas de aspiración tienen fenestras y que tienen fenestras en varios lados alrededor. Antes solamente tenía un costado, un lado, y entonces se decía que había que retirar girando para ir trayendo, aspirando de diferentes puntos eh, eh, para generalmente traer más secreciones. Entonces se decía sacar rotando, ¿sí? Y aspirando. Hoy la sonda tiene diferentes orificios, lo que hace que no hace falta rotar para aspirar. Se puede aspirar, ¿eh? Cerrar, en este caso, el espacio, el aire, ¿no? O sea, el orificio para poder justamente cerrar el circuito y poder aspirar en el momento de la retirada. Ahora, si yo tengo la sonda entra justo, decimos que va a aspirar más allá de las secreciones. Cuando uno aspira con una sonda del 50%, la secreción, lo que va a aspirar va a ser exclusivamente las secreciones que lleguen al tubo. ¿Sí? O sea, el tamaño ideal es del 50%. De esa forma evitamos riesgos de, por ejemplo, de generar esto que decíamos, ¿no? Reducir la capacidad residual funcional. Ahora, las sondas, las sondas pueden venir en diferentes medidas. Pueden venir en milímetros y muchas vienen en French. ¿Está bien? Entonces, si viene en milímetros, la sonda, si decimos que una sonda ideal, el 50%, si yo tengo un tubo de 8 milímetros, siempre cuando uno habla de un tubo de 8 milímetros, recuerden que es el tamaño interno, ¿no? Si el tubo es de 9, el tamaño interno, el diámetro interno es de 9 milímetros. Si es de 6, el interno, el externo va a ser mayor, ¿verdad? Entonces siempre nos, la unidad de medida es milímetro y es el diámetro interno. Bueno, si yo tengo una sonda de, por ejemplo, eh, mejor dicho, un tubo de 8 milímetros, la sonda ideal sería de 4 milímetros. ¿Está bien? Entonces eso es fácil, la mitad del tamaño. Pero muchas veces la unidad de medida no es milímetro, o sea, en la zona, sino es French. Vienen, muchas vienen en French. Y entonces yo tengo que hacer un cálculo, porque French no es lo mismo que milímetro. O sea, un French, pero mejor dicho, un milímetro, uno equivale a 3 French. Uno equivale a 3 French. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un tubo de 8 milímetros, ¿está bien? 8. ¿Y cuántos French son 8 milímetros? Si un milímetro equivale a 3 French, 8 equivale a cuánto? 8 por 3, 24. O sea que un tubo de 8 milímetros de diámetro equivale a
24 French, ¿no? Porque es fácil. Un milímetro es igual a 3 French. Por lo tanto, 8 milímetros que es el tubo, 24. 8 por 3, 24. Bien. Si yo tengo que, decimos que la mitad del diámetro digamos, el 50% debería de ser la sonda que yo voy a utilizar para aspirar. Si el tubo es de 8 y es lo mismo que decir que tiene 24 French, la mitad de 24 es 12. O sea que una sonda de 12 French o 4 milímetros, que es lo mismo, es la ideal para un tubo de 8. ¿Está bien? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que estoy comentando, ¿no? Tenemos por un lado el diámetro del tubo, la cánula de traqueostomía, y por otro lado las unidades en French, ¿sí? El tamaño de la sonda. Importante saber que tiene que deslizar sin que se trabe para nada. Que el tamaño de la sonda tiene que ser aproximadamente la mitad, el 50%. Si yo quiero aspirar y se traba y no puedo seguir porque el paciente está mordiendo o hay una oclusión, no voy a aspirar, ¿eh? Porque si aspiro me genera esto que decíamos, ¿no? La desreclutación. ¿Sí? Aspiro el pulmón, el aire del pulmón. Y eso tengo que evitarlo siempre. Entonces aquí vemos el límite, ¿no? Que no tiene que llegar. La sonda es por encima de la carina. Siempre tener presente esto. Algunas cosas que son re importantes conocer. Uno dice, pero ¿cuánto voy a aspirar? ¿Cuál va a ser el límite? Bueno, vean, en la sonda tiene, si uno la mira detenidamente, las ondas dentro de, bueno, las que voy a aspirar, tienen un número. Por ejemplo, y aquí vemos que está saliendo la sonda por el extremo distal del tubo. Si yo estoy midiendo aquí, por ejemplo, mido esta parte del tubo que está fuera de la boca, aquí está conectado, aquí estaría en la comisura aproximadamente. Pero esto está fuera de la boca y mido 29 o 30 centímetros, 29, 28, ¿sí? Eh, la sonda, si uno la analiza, la ve, también está numerada. Y cuando coincide lo que yo estoy marcando en el tubo, por ejemplo, el tubo 28, ¿sí? Coincide con el número de la sonda, que es 28, supongamos que estoy marcando el 28, ese es el límite en el cual llega la sonda al extremo distal. O sea, tiene que coincidir el número que estoy mirando de la sonda y la del tubo endotraqueal. Con eso yo sé que no avanzo más allá del propio tubo, como una medida de seguridad. Algunas cosas que yo les traigo acá porque, bueno, no todos están en contacto muchas veces con lo crítico, aunque se hizo muy común en pandemia la autorización, pero no siempre esto estaba disponible. Por eso aquí yo le traigo aquí una sonda de aspiración común, en este caso circuito cerrado, la válvula de conexión al vacío. Aquí tenemos también para aplicar la válvula de aspiración. Muchas veces después de aspirar hay que cerrarla, se cierra con un giro, ¿sí? Para evitar que por alguna razón, si la válvula falla, poder estar permanentemente aspirando al paciente, ¿no? O reduciendo los flujos que se administran. Esta válvula es siempre importante mantenerla cerrada cuando no se aspira. Aquí está la bolsa que genera una mantención estéril o no contaminada digamos, de contaminantes externos de la propia zona de aspiración. Aquí tenemos eh, la, la sonda que ingresa dentro del tubo para aspirar. Aquí tenemos también la válvula donde puedo conectar la, una jeringa para lavado, ¿no? Sí, es importante mantener limpio la sonda de aspiración, o sea, una vez que aspiré, generar
una limpieza, o sea, aspirando y generando introduciendo solución estéril para que lave toda la sonda y que se mantenga limpia y para reducir, ¿no?, las infecciones o las infecciones sobreagregadas. ¿Eh? Eh, la colocación de la cánula es muy fácil de la sonda de aspiración porque se coloca eh, con la dirección de la sonda hacia el tubo. O sea, aquí puedo tener, como en este caso tengo dos entradas. Una entrada que es, en este caso, hacia el tubo y una hacia el ventilador. Es muy fácil saber porque la que va conectada al paciente, al tubo, es aquella que está direccionada a la zona de aspiración. Igual los diámetros son diferentes, pero para no dejar de tener miedo a lo que es la conexión de una sonda de aspiración, quizá en un momento que el paciente está ventilado, ¿no? Tubo no traqueal, este es un prolongador, eh, bueno, esto ya lo hemos mencionado. Aquí tenemos también importante el vacío, ¿no? O sea, generar una fuente de vacío que sea suficiente para poder aspirar con comodidad, con seguridad. Por ejemplo, eso estamos hablando de con la población adulta de entre 100 y 120 milímetros de vacío de mercurio. Si aquí tengo la posibilidad de generar en este vacuómetro la posibilidad de generar diferentes presiones, ¿sí?, de vacío. Eh, a otros equipos, por supuesto que son, en las líneas generales, tienen el vacío a nivel central, ¿no?, de la institución, que ellos regulan esa presión que no sea por encima de los 100 milímetros de mercurio, ¿sí?, de vacío, para no generar justamente lesiones al aspirar. En los neonatos entre 80 y 90 milímetros de mercurio, pediátricos de 80 y 100, y los adultos de 100 y 120 milímetros de mercurio. Todo tiene mucho que ver con los riesgos que produce la aspiración cuando se trabasa el propio tubo y pueda generar un contacto con la zona de aspiración sobre la mucosa. Cuando uno toma contacto con la zona de aspiración con la mucosa y aspira, lesiona la mucosa. Y eso se agrega una infección, digamos, sobreagregada, y es un problema eso. Por eso siempre vamos a aspirar el tubo no traqueal. Y para que las secreciones vengan, favorecemos con humidificación, mejor la humidificación activa, cambios posturales, cambios en los volúmenes, suspiros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de suspiros en el modo volumétrico? Y también en el modo de presión se puede agregar suspiros. Si el modo mandatorio continuo, control de volumen o presión, esos suspiros generan movimientos de mayor volumen, distensibilidad, picos flujos expirados mayores, arrastre de mocos, con la utilización de suspiros o cambio de volúmenes y una buena humidificación y cambios posturales y utilización de movimientos vibratorios expiratorios, esto favorecen a la aspiración claramente, ¿sí? Y a reducción de oclusiones, de atelectasia, de incremento de presión en la vía aérea, de infecciones. ¿Sí? Bien, y entonces aquí una reflexión, ¿sí?, que les traigo, que tiene que ver con eh, una... Sé guardián de tus pensamientos, piensa en positivo. Nada, me parece que siempre está bueno pensar en positivo, ¿no? Yo lo trato de hacer siempre, aunque a veces cueste, nos resulta incómodo. Bueno, vemos las preguntas que puede haber las pueden hacer ya o después
del intervalo, cuando quiera, vayan anotando. ¿Sí? Licenciado, buenas Sí, tardes. sí. Sandra, Sí, yo. Buenas sí. tardes, licenciado. Buenas tardes, Sandra. Sí, una consulta. En la gráfica anterior del circuito cerrado, Sí, había para ponerle lo que es un enjuague, la jeringa precargada con líquido para poder aspirar, correcto. Ahora, sí. ¿hay dispositivos que son automáticos o siempre tenemos que meter todo el líquido manualmente o es que el sistema absorbe el agua como yo he visto en algunos videos que absorbe, más que no que nosotros tenemos que empujar el agua para poder hacer el lavado en el circuito cerrado? Sí, quiero volver hacia atrás, donde vos me decís. No, a ver, siempre cuando vos le colocás acá, quiero mostrar acá, en el otro, a ver, en esta, ahí va, a ver si llegamos acá. Sí, aquí, en esta jeringa estás haciendo referencia. Bien, en algunos equipos, en algunos circuitos, lo que hace es que cuando yo pueda a este nivel, lo estoy marcando con el cursor, tenga una media rueda, con una rueda que rota, que vos la podés rotar, y eso, ¿esa qué hace? O, por un lado, impide que toda la solución de lavado vaya hacia el tubo. ¿Por qué? Porque esa rueda que ocluye o impide que, y cierra como una válvula, cierra que esa sonda queda del otro lado, queda de este lado aquí, y aquí se cierra, y entonces vos introducís un lavado y el lavado va a ser exclusivamente se va a ir hacia la aspiración. Muchas veces cuando vos generás, cuando eso es de esa forma, cuando vos generás un vacío aquí, al tener este circuito que cierra, lo que hace es eh, que la jeringa vaya moviéndose sola, vaya aspirando por la presión del vacío y vaya introduciendo la solución de lavado hacia la sonda. Pero eso se hace cuando se tiene, eso se logra cuando se tiene un circuito que cuenta con una válvula que cierra aquí. ¿Está bien? Inclusive algunos circuitos de aspiración cerradas tienen puertos para pafear, para el PAF. ¿Sí? En este caso, no, este no es un modelo que tiene este sistema que vos te estás haciendo referencia, o que tiene la posibilidad de hacerlo. Eh, ¿Te respondí? Sí, sí, está bien, licenciado. Esa era mi duda Este, porque pensaba que todas tenían ese sistema que usted mencionó, el vacío. Y no, y justo tuve que hacer un paciente y dije, qué raro, ¿por qué no avanza mi jeringa? Y era porque no tenía ese sistema vacío y tuve que claro, meter el agua para enjuagar. claro, porque tiene justamente aquí, esta zona, tiene como una ruedita que vos la cerrás y eso que hace que la zona te quede de este lado y cuando vos aspirás, se puede ser que esa fuerza de aspiración no se queda, porque por ejemplo, si por ejemplo aquí está abierto, vos aspirás, no viene la solución de esta, no se lava solo, pero si vos cerrás, al aspirar el circuito hace que venga el agua, arrastre todas las secreciones y no tengan que generar una presión sobre la jeringa, por ejemplo. También, pero tiene que ver con las características del circuito. No en todos lo puedes hacer. Ya está bien. Gracias, licenciado. Fantástico. Bueno, vamos a continuar en honor al tiempo, que tenemos el tiempo escaso.